Ok, compañeros, profesora, buenas tardes. Bueno, eh, soy Kevin Robledo Bonifaz, estudiante de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de las Altas de Chiapas. Mi presentación eh, trata sobre disparo de flip-flops, ¿ok? Ese fue el tema que a mí me tocó exponer, explicar, ok, entonces pues empecemos. Para poder dar una pequeña introducción, perdón, para dar una pequeña introducción yo quiero dar una pequeña definición de lo que es flip-flops. Quizá ya lo sepan por el tema anterior que un compañero ya expuso, que dio, que se extendió más sobre el tema de flip-flops, pero yo solo lo quiero dar como una pequeña introducción, ¿ok? Dice, los elementos de memoria usados en los circuitos secuenciales temporizados se llaman flip-flops, ¿ok? Entonces, para empezar, los flip-flops son elementos de memoria, ¿ok? Estos circuitos son celdas binarias capaces de almacenar un bit de información. Un circuito flip-flop tiene dos entradas, una para el valor normal y uno para el valor complemento del bit almacenado en él. Un circuito flip-flop puede mantener un estado binario indefinidamente. Esto siempre y cuando se esté suministrando potencia al circuito, eh, hasta que se cambie por una señal de entrada para cambiar estados. Ahorita voy a explicar eso. Y ahora yo quiero dar una definición de lo que es disparo de flip-flops, o también el nombre más usado en inglés es triggering. Dice, la mayor parte de los complicados equipos digitales operan como un sistema secuencial síncrono. ¿Ok? Síncrono quiere decir que va en sincronía. Y dice, lo que sugiere que un reloj maestro envíe las señales a todas las partes del sistema para la operación del mismo. Un tren de pulsos de reloj típico se muestra en la siguiente figura. ¿Ok? En esta. Tal vez algunos conceptos de aquí no entiendan, por ejemplo, un tren de pulsos de reloj o reloj maestro. Tal vez no se entienda por ahora, pero a lo largo del tema lo voy a explicar, ¿ok? Dice, la distancia horizontal en la onda es el tiempo y la distancia vertical es la tensión, ¿ok? Esta distancia que está de este lado es el tiempo que va transcurriendo mientras el sistema está operando, ¿ok? Esta línea horizontal que va aquí, luego aquí, ¿ok? Y la línea vertical, o sea, las distancias verticales, esto es la tensión. Ahorita vamos a ver a qué se refiere a tensión, ¿ok? En la figura la tensión está primero en el nivel bajo o GND, tierra, también denominado serológico, ¿ok? Aquí empieza en cero, empieza en el nivel bajo, así se le llama. Ese es el nivel bajo o también serológico. Y el pulso de A muestra el flanco anterior o flanco positivo de la forma de onda, que va de la tensión GND a más 5 volts. Este flanco también se denomina de baja a alta. En inglés bueno, se dice de L a A por sus siglas en inglés, que es low y high. ¿Ok? En la parte derecha del pulso A, la onda cae de 5 voltios a GND, o sea, a tierra, o a cero, como ustedes prefieran llamarle. Ok, entonces la tensión, el primero está abajo, transcurriendo el tiempo, sube a una tensión alta, sí, una tensión alta, y al paso del tiempo vuelve a caer de 5 voltios a GND, a cero lógico, ¿ok? Eh, este flanco también se denomina de alta a baja, o sea, este flanco lo que hizo fue, es un flanco positivo, se le llama porque estuvo de una tensión baja a una tensión alta, ¿ok? Esta subida se le llama flanco positivo. Y de que estuvo en una tensión alta y bajó a una tensión baja,
se le llama flanco negativo, ¿ok? Entonces, repito, este flanco también se denomina de alta a baja, ¿ok? Estaba aquí arriba y se fue abajo. eh, de H a L, high a low, del pulso del reloj, aunque también se conoce como flanco negativo o flanco posterior del pulso del reloj, ¿ok? Entonces, la subida de tensión, esta línea se llama flanco positivo y cuando la tensión baja eh, hasta cero se le llama flanco negativo. Ahora, existen tres tipos de disparos, ¿ok? Tres tipos de triggering de flip-flops. Y el primero es flip-flop maestro esclavo. El segundo es disparado por flanco negativo. Y por último, el tercero es disparado por flanco positivo. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, un flip-flop maestro esclavo se construye con dos flip-flops separados. Un circuito sirve como maestro y el otro como esclavo. Y el circuito completo se trata como un flip-flop maestro-esclavo. ¿Ok? El diagrama lógico de un flip-flop maestro-esclavo RS se muestra en la figura. ¿Ok? Ahorita voy a mostrar la figura. Esta consiste en un flip-flop maestro, un esclavo y un inversor. Ahorita voy a explicar cada uno de estos tres. Y dice, cuando el pulso de reloj CP es 0, la salida del inversor es 1. Como el pulso de entrada del reloj del esclavo es 1, no, voy a pasar a la figura para que ustedes me puedan entender. Ok, como les decía, cuando el pulso de reloj CP es 0, la salida del inversor es 1. Ok, eh, como el pulso de entrada de reloj del esclavo es 1, el flip-flop se habilita y la salida Q es igual a Y, mientras que Q negada se iguala a Y negada. Eh, aquí está Q negada, Y es esto, esta línea, Y negada, ¿ok? Para que puedan entender mejor, el inversor lógico, bueno, como ustedes ya saben, es este. Eh, Y dice, el flip-flop maestro se inhabilita debido a que CP es igual a 0. Cuando el pulso de reloj se convierte en 1, la información en las entradas externas R y S se transmiten al flip-flop maestro. El flip-flop maestro, sin embargo, se aísla por el intervalo en que el pulso esté en un nivel de 1, ya que la salida del inversor es 0. Cuando el pulso regresa a 0, el flip-flop maestro se aísla, lo cual previene que las entradas externas lo afecten. El flip-flop esclavo irá al mismo estado que el maestro. ¿Ok? Aquí usé algunos nombres de variables, digamos. Por ejemplo, CP. En esta figura, como pueden ver, no está CP en sí, pero es esto. Clic. Ok, entonces CP es esta variable, CLK. También usé la variable R, que vendría siendo esta. O sea que es K. Y esta K y esta K, ¿ok? Estos dos son R. S es la J, J, J y J, es S, ¿ok? Esto, como ya se había explicado, es Y negada. Bueno, aquí se queda igual, Q y Q negada, ¿ok? Esto es debido a que este ejemplo lo tuve que tomar de otra imagen y por accidente olvidé cambiar el nombre de las variables porque la imagen original tenía muy baja resolución y casi no se entendía. ¿Ok? Ya que, perdón, ya que aclaré esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, disparado por flanco positivo. ¿Ok? Ese es otro tipo de disparo. Eh, Dice, cambian de estado en la subida del pulso del reloj o bien de la forma de onda, que va de la tensión GND, o sea, baja, a 5 volts. Este flanco también se denomina de baja a alta, low a high. Como ya había explicado, el, el disparador de flanco positivo es cuando está de la tensión baja a una tensión alta, ¿ok? A este flanco se le llama flanco positivo.
Aquí hay un ejemplo de un flip-flop disparado por flanco positivo, ¿ok? El cambio de estado en Q se realiza en el flanco de subida del pulso del reloj, ¿ok? Eh, este cambio de estado en Q, para que me entiendan mejor, cuando esta Q cambia, cuando eh, se realiza en el flanco de subida del pulso del reloj, o sea, eh, cuando la tensión sube, eh, Q cambia de estado, ¿ok? A eso se refiere esto. Cuando el flanco es positivo, o sea, sube de una tensión baja a una tensión alta o más 5 volts, como se le quieran llamar. Eso es un disparo por flanco positivo. Ahora, un disparo por flanco negativo. La onda cae de 5 volts a una tensión baja. Este flanco también se denomina de alta a baja, high a low, del pulso del reloj, aunque también se conoce como flanco negativo o flanco posterior del pulso del reloj. Aquí hay perdón, un ejemplo de un flip-flop disparado por flanco negativo. Como pueden ver, la diferencia con este flip-flop disparado por flanco positivo es que aquí tiene este inversor lógico y el cambio de estado en Q se realiza en el flanco de bajada del pulso del reloj, o sea, en este momento, cuando está en una tensión alta a una tensión baja. A eso se refiere esto, ¿ok? Ahí es donde ocurre el cambio de estado en Q, cuando la tensión baja, cuando hay un flanco negativo, ¿ok? Y ahora, diferencia entre disparo del flanco y por nivel. ¿Ok? La diferencia básica entre flip-flops disparados por flanco y los disparados por nivel, analizados en la guía anterior, es que en los disparos por flanco los cambios se efectúan en el frente de bajada o en el de subida del pulso del reloj. ¿Ok? Los cambios, como yo les decía, se efectúan en el momento del que el flanco es positivo o negativo, o sea, la tensión sube o baja. ¿Ok? Esto es como si estuviera hacia arriba y esto hacia abajo. Eh, y aunque las entradas cambien de valor durante la duración del pulso, no se efectúan cambios hasta el siguiente pulso del reloj. ¿Ok? Entonces, como yo decía al principio, va a mantener un estado hasta que suceda un cambio de tensión. ¿Ok? Entonces, si aquí no sucede un cambio de tensión, va a seguir en cero. Recordemos que abajo es un cero lógico, se denomina también cero lógico, entonces se mantiene en cero y así va a seguir hasta que ocurra un cambio de tensión que lo haga cambiar a alta o 1. ¿Ok? Entonces, si no se realiza un cambio de tensión, eh, eh, este valor nunca va a cambiar. Las entradas siempre van a ser iguales, va a salir de la misma manera porque no hubo ningún cambio. ¿Ok? Em, Aquí dice hasta que se efectúe el siguiente pulso del reloj. Ya expliqué que es cuando sube o cuando baja. En los flip-flops disparados por nivel, en cambio, eh, el flip-flop responde a los cambios de las entradas mientras el pulso del reloj está en 1. ¿Ok? Entonces, el flip-flop disparado por nivel dice que responde a los cambios de las entradas mientras el pulso está en 1, ¿ok? Ahorita voy a explicar eso. Dice, en cuanto a la representación, los flip-flops, esta FF significa flip-flops para abreviar. Ya ven que me cuesta pronunciarlo un poco. Eh, Disparados por nivel no poseen el símbolo mayor que en la entrada del reloj, ¿ok? Eh, este símbolo, perdón, no, es una flecha, ¿ok? Este, a esto se refiere. Cuando es un flip-flop disparado por nivel, no poseen este símbolo, o sea, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Estos disparos por flanco positivo y negativo, ¿ok? Sí tienen ese símbolo, ¿ok? Y en cambio, este no tiene ese símbolo. Esa es una de las diferencias al ver un diagrama como estos para poder reconocer al instante si es un disparo de flanco o por nivel, ¿ok?
Y pues bueno, de mi parte esto sería todo. Eh, quise, no quise hacer muy extenso el tema, porque de hecho era un tema muy largo y muy extenso, y muchas veces cuesta entender. Pero bueno, quise hacerlo de la manera más resumida para que todos pudieran entender pues el tema. Y pues bueno, yo espero que les haya gustado mi presentación. Si hay alguna duda, pueden poner en los comentarios. eh, y creo que eso es todo. ¿Ok? Eh, buenas tardes y muchas gracias.